armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El camino aparecía sembrado de cadáveres de soldados españoles, de esqueletos de animales y otros restos del ejército vencido. Y dentro de la posición el espectáculo causaba aún mayor espanto. Cadáveres que, ya putrefactos, después de llevar allí más de 2 meses, despedían un hedor insoportable. La primera tarea del ejército fue la de enterrarlos, cavando para ellos una enorme fosa común. Hola amantes de la historia, hoy viajamos al Rif para conocer la campaña de reconquista de Melilla, 1921-1925. Tras el desastre de Anual, tocaba el turno de vengarse de la derrota. Y ahí es donde viajamos, a ese momento de la reconquista del territorio del Rif. Pero como siempre, en la historia hay que conocer el contexto y también hablaremos un poco del desastre de Anual, al que ya dedicamos muchos programas en Bellum Artis que os invitamos a conocer. Como siempre, os recuerdo que si sois nuevos en el canal, deis a la campana y os suscribáis, y si estáis en iVoox también. Y si os gusta mucho, darle a me gusta y dejar un comentario. Y para los Bellum Arteros, como siempre, os recuerdo la importancia del mecenazgo en patreon.com, en PayPal, en Bizum, que aparece en pantalla y en la descripción de todos los programas, o también a través del sistema de fans de YouTube o de iVoox, nos podéis apoyar para que no dependamos de la monetización y tampoco de las sanciones que imponen las plataformas por nuestro contenido, digamos, violento. Claro, lógico, si hablamos de historia militar, la violencia es inherente. Por desgracia, es imposible hablar de guerras sin hablar de violencia. No os molesto más con la publicidad y comenzamos este viaje en el tiempo con nuestro amigo Rubén Juárez, con el que ya viajamos varias veces a África para conocer los conflictos actuales allí en el Sahel, y también, como no, vamos a conocer el pasado de España, como hicimos ya con él también en el Ifni-Sáhara. Ahora nos toca el gran conflicto español en África, que es la Guerra del Rif. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Paco? Vamos a por ello, bien, todo bien. Estoy preparado, tengo todo mi macuto y, sí, estamos listos. Y mi banderita española, la que llevaban los soldados en la Guerra de África, pequeñita en la mochila, que por desgracia tenía tres usos. Uno, guardar su taquilla. Segundo, ponerlo en la mochila para los ataques, saber que eran españoles y evitar el fuego amigo. Pero por desgracia, como dice la canción, que quiero que me cubran cuando me muera con la banderita de España, ¿no? Era esta bandera, digamos, de mochila que servía también para cubrir el rostro de los soldados españoles fallecidos en África. Pues Rubén, vamos a intentar explicar brevemente, ¿no? Tanto el contexto de esta guerra, el porqué, cómo fue el famoso desastre anual, pero nos centraremos sobre todo en las campañas de reconquista o operaciones de reconquista en la zona de Melilla, ¿no? Que es muy importante porque después de esa derrota España
no tampoco, digamos, quedó esquinado, intentó recuperar el territorio al poco tiempo de perderlo, como ya vimos en el texto que leí al comienzo. 2 meses después del desastre, las tropas españolas entraron en el Monte Arruid, y es cuando se ve esas famosas imágenes dantescas, ¿no?, de los cadáveres, de los soldados y de sus caballos, allí en Monte Arruid. Algunos de esos caballos correspondían a los supervivientes de la famosa carga del río Igán del regimiento Alcántara, que sobrevivieron y combatieron también en este Monte Arruid. Pues vamos a intentar dar esa visión. Pero antes de nada, recuerdo a la gente que el contacto que tuvimos, que nos unió, es tu libro Memorias de África, nunca mejor dicho, a orillas del Níger. Tus vivencias personales como soldado español en el Sahel. Así es. Pues volvemos a África, y antes de empezar el programa estuvimos hablando de que el programa que hicimos juntos, Disney Sahara, está siendo un éxito, y me alegra personalmente porque hay que intentar sacar, ¿no?, del olvido todos los hechos históricos de España. También lo que ahora parece políticamente incorrecto, una guerra en África colonial, pero que también fue la primera guerra en la que España usó paracaidistas en un salto de guerra, como ya vimos en el programa. Pues animo a la gente a ver ese programa. Y nada más, comenzamos, Rubén. Como siempre, tienes tu PowerPoint y vamos a ir Vale, sí. ahí Vale. empezando. ¿Quieres decir algo así como introducción antes de...? No, solamente, ahora por ejemplo voy a decirlo cuando veamos el PowerPoint, ¿no? Son tres fases, por así decirlo, de las que vamos a hablar. Una es la introducción histórica, por qué estamos allí. La otra es el desastre de Anual y la otra es las operaciones de reconquista que vamos a ver que acontecen desde prácticamente el 24 de julio, que llegan las primeras tropas de refuerzo, llegan a Melilla, llegan de la península, hasta el 25-24, que ya pues se consigue un poco estar más tranquilo en la zona esa. Ahora vamos a ver tranquilamente en el PowerPoint. Pues yo hoy me recuesto en mi sillón y en mi silla y empiezo a... Yo me pongo a hablar. Eso. Vale, sin pegas. Pues empezamos. Vale. Si me pones el PowerPoint. Sí, está. Vale. Ya lo tengo puesto. Ah, claro, pero tú quieres verlo. Espera. Claro. No pasa nada. Bueno, pues ya tenemos la conferencia en sí, ¿no? El 23 de julio es el día indicado para esta conferencia porque es el 102 aniversario de las famosas cargas del Alcántara, de las que luego vamos a hablar, y la foto que está abajo es el regimiento Alcántara saliendo de Monte Arruid. Antes de todo eso. La foto de arriba es Anual, el campamento, y la conferencia con su título Guerra del Rif, Desastre de Anual y Operaciones de Reconquista o Campaña de Desquite. Pues comenzamos con estas campañas de desquite. Vamos a primero a ver cuál fue el hecho del que hay que vengarse, ¿no? Bueno, vamos a ver un índice, una introducción histórica, antecedentes, vamos a ver por qué estábamos allí. Se va a demostrar que España no invadió Marruecos en esta segunda campaña, en esta segunda guerra del Rif o segunda guerra de Marruecos. Sí invadió Marruecos en la primera guerra de África, en el siglo XIX, vamos a hablar un poquito. Vamos a ver los personajes clave, vamos a ver el general Berenguer, el general Silvestre, Abdelkrim, su majestad el rey Alfonso XIII. Vamos a ver las porciones de terreno en las que se divide la Comandancia General de Melilla, esto que ven ahí en redondel rojo, las circunscripciones de la Congemel. Vamos a comenzar ya con la caída del 21, que es la toma y caída del Monte Abarrán, el día 1 de junio, con N, que es el principio del fin. Héroes de Igueriben, que tan alto ponéis el nombre de España, resistid, aguantad unas horas más y os prometemos que seguir relevados por fuerza de esta plaza de Anual o caeremos todos en el campo del honor. Eso le dijo el general Navarro, el segundo comandante general de Melilla, al comandante Benítez en la posición de Igueriben. Y vaya que lo cumplieron y vaya que se lo cumplieron. A raíz de caer Igueriben el 21 de julio, pues toda la Comandancia General de Melilla cae como si fuera un gigante de los pies de barro, ¿no? Cae Anual, cae Izumar, Bentiep, Dardrius, El Batel con las famosas cargas del Alcántara, Tizutín, Nador, Ceruán y Monte Arruid, que es hasta donde consiguen refugiarse la columna del general Navarro, y allí pues caen el día 9 de agosto, ¿no? Después de caer Monte Arruid, comenzamos con la campaña de desquite u operaciones de reconquista.
que tenemos dos fases. La fase 1 es de septiembre del 21 a enero del 22 y la fase 2 es del 22 al 23. Vamos también a ver por qué separan esas operaciones de reconquista, según sea el gobierno que esté de turno, porque bueno, del 17 al 23, en 6 años, hay 11 gobiernos provisionales. Imaginaros, un gobierno cada 6 meses, cada 4 meses, cada 8 meses, es una locura. Aprueban presupuestos, no se llevan a cabo, etc. etc. Vamos también a hablar del alférez Fernando Franco Pineda y vamos a poner en esa figura, en ese hombre que murió en las campañas de desquite, en el 29 de marzo de 1922, vamos a poner la figura de ese militar español que acude a la llamada de la venganza, como dijimos antes, cuando caen todas las posiciones y son masacrados los españoles, ¿no? Y para finalizar vamos a ver unas consecuencias políticas y militares de esta guerra, de la guerra del Rif. Pues comenzamos. Vamos a empezar por la introducción, como siempre, y nos vamos casi a la época de General Prim. Bueno, 1860, Guerra de Marruecos, primera guerra de Marruecos, la segunda es de la que vamos a hablar en esta conferencia. Tratado de Guadras, victorias en Castillejos y Guadras. ¿Qué supone esto? Pues supone que hay un aumento de seguridad en las plazas españolas de Ceuta y Melilla. Aprovecho para decir, Ceuta es de España desde 1580 y Melilla es de España desde 1497. Se amplía el espacio vital por tierra y mar. Antes de que digan algo la gente, porque la gente es muy tal... Ceuta fue portuguesa y después, con la reunificación de las dos coronas y la guerra civil de 1640 o de independencia de Portugal, se quedó en el bando español. Digo porque es importante eso. Sí, pero además lo curioso es que se hizo un referéndum en la plaza de Ceuta para ver si querían quedarse con España o con Portugal. Y quisieron quedarse con España. Es alucinante, ¿eh? Alucinante. Cesión a perpetuidad de Santa Cruz de la Mar Pequeña, el IFNI español. En otros vídeos que tengo yo por ahí, pues se puede ver, ¿no?, que no sabían ubicar geográficamente bien dónde estaba Sidifni o IFNI y se confundieron y pusieron otra zona. Pero eso es otra guerra y otro conflicto. Sí. Y España, bueno, pues al ganar esta guerra de 6 meses, de octubre del 59 a abril del 60 en el siglo XIX, pues lógicamente es la primera potencia europea en explotar los recursos en Marruecos. 1880, Conferencia Internacional de Madrid, petición del sultán Hassan I, para que pueda alguna potencia europea, en este caso Francia y España, para que puedan controlar el norte de Marruecos, porque no consigue controlar a esas cabilas indómitas. 1906, Conferencia de Algeciras. Aquí ya vamos a comenzar a entrar en la guerra del Rif. La pujante potencia alemana se queda sin reparto en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque con la entente cordial que hacen Francia y Gran Bretaña, pues evitan que esa Alemania reunificada después de la guerra franco-prusiana en 1871, evitan que se quede con parte del control del estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo. ¿A quién le dan este control? Bueno, pues se lo van a dar a Francia y a España. España es una potencia venida a menos, vamos a ver luego por qué, y van a excusarse el resto de potencias, sobre todo Francia y Gran Bretaña, se van a excusar en que, como tiene un par de plazas españolas de hace siglos, pues que tienen que defender esas plazas. Y ahí tenemos una foto del canciller Otto von Bismarck en la conferencia de Berlín en 1885, en el famoso reparto colonial, en el que se dice, después de la Segunda Revolución Industrial, en la que todos los países europeos que quieran colonizar o coger partes de África deben llevar progreso. Pero el objetivo es coger las materias primas de ese continente. Es repartirse la tarta africana. La tarta africana, efectivamente. Bueno, ahí tenemos una foto que me gusta mucho poner, ¿no? Eso es consecuencia de la segunda revolución industrial. En la primera acontece solamente en Gran Bretaña y, bueno, pues la fuente principal de energía es el carbón y en la segunda es el petróleo y el gas, ¿no? Y ya pues entran todos los países europeos, además de Rusia, la Rusia oriental también, Estados Unidos y Japón. Esa es la parte que le toca a España, por así decirlo. Como pueden ver, la parte de arriba, la zona del Río de Oro, la zona del Sáhara, la parte de Ifni y la parte del protectorado francés en el norte de Marruecos. Pasa, por favor.
Bueno, ¿qué es el protectorado? Pues la diferencia entre colonia o imperialismo es que en el protectorado se ha entrado porque había una petición de esa zona para que un país extranjero entre e intervenga en su región. Se puede decir que, que lo internacional va a llevarlo ese país interventor, sí, se puede decir, y lo nacional es cosa de los autóctonos. Hay una paz de Fez en 1912. En ese tratado se refrenda que España debe ocupar de facto toda la parte que tiene del territorio, porque efectivamente en el 6 en Algeciras ya se delimita la zona, la porción que España va a ocupar, y la primera campaña es la campaña de Melilla en 1909, pero es solamente para ampliar un poquito más el espacio vital y para llegar a Nador y hacer la ciudad, ¿no? Entonces, en el 12, 3 años después, ya se va a decir que efectivamente España tiene que expandirse más y tiene que ocupar y someter a las cabilas belicosas e indómitas de esta zona. La peor parte del toca de España, porque es la zona con más orografía y con las cabilas, como dije antes, más belicosas y menos leales al sultán marroquí. Y bueno, es una parte de Francia ocupa todo el protectorado, casi el 100%, y España coge el 5%. Y lo que dije antes, España viene de perder Cuba, Filipinas, Guam, Puerto Rico, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, y es una potencia venida a menos. Entonces, es una forma más de darle más relevancia internacional e intentar poner internacionalmente a España donde tiene que estar por historia, ¿no? Vale, pasa, por favor. Sí. Segunda Guerra de Marruecos, que es de la que vamos a hablar, del 1909 a 1927. Primeramente, intento de expansión fuera de las plazas españolas, y acontece el desastre del Barranco del Lobo, otro desastre más. El desastre del 98, el desastre del Barranco del Lobo, el desastre de Anual, vamos de desastre en desastre, pero bueno. El 27 de julio de 1909, en el Monte Gurugú, las tropas españolas tienen 1000 bajas, entre ellas el jefe de la columna, el general Pintos. Son emboscados en las faldas y en las estribaciones del Monte Gurugú, que está en predominancia en la zona de Melilla, y bueno, pues hay unos 200 muertos de esas 1000 bajas, además de heridos y desaparecidos, y las tropas españolas no pueden llevarse decenas de cadáveres, y los buitres están todo ese verano pues comiéndose y viendo la población melillense cómo se comen los restos de los españoles. Además, acontece la Semana Trágica de Barcelona, del 26 de julio al 2 de agosto de 1909, porque los militares que ya se han licenciado son llamados a filas para irse a la guerra de Melilla. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hay un sustento social. En esa época no lo había. Entonces, el español medio, o el español, en esa época tampoco había clase media, eran o muy ricos o muy pobres. Entonces, el español pobre nacía en un valle, en un pueblo, crecía y esperaba hacer la mili. La mili eran 36 meses. Y por lo general te ibas a combatir a África. Si conseguías sobrevivir y volvías a tu valle, a tu pueblo, nunca más salías de allí, y como mucho ibas una vez a la capital de provincia, te casabas, tenías hijos y trabajabas hasta morir. No había seguridad social, no había sustento social a esa familia que su marido se iba a la guerra, por lo cual el cabeza de familia era súper importante y tenía que trabajar. ¿Qué pasa? Cuando llaman a filas a esta gente que ya ha acabado la guerra, porque están en reserva activa hasta los 45 años, pues las madres, las mujeres se tiran a las vías del tren para que no puedan salir esos trenes cargados de militares para irse a la guerra de Melilla, porque además de que su marido puede ser que no vuelva, ellas van a quedarse pues en la indigencia, por así decirlo. Esto hace que haya pues unos 100 muertos en Barcelona, pero pasa en todas las ciudades de España. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues hace que se creen las fuerzas regulares. Las fuerzas regulares que las crea el teniente coronel Dámaso Berenguer Fuster, de que luego vamos a hablar, el actual, bueno, el que luego fue alto comisario en la época de este conflicto, y el objetivo es pues que sea tropa autóctona, tropa cabileña, para que la sangre que se riegue sea sangre cabileña y así no haya ese descontento social que hay en España. Los oficiales son españoles y la tropa es cabileña. Eso es en el 11, las fuerzas regulares. En el 20 se crean, como bien sabéis, el tercio extranjeros, la Legión. Vamos a ver luego dónde estaba combatiendo cuando pasó de hecho, todo esto. Tengo 2 programas sobre el origen de la Legión en Marruecos y otro sobre los regulares indígenas en el desastre anual. Por lo tanto, el que quiera saber de estos 2 puntos, lo tiene Pues aquí en mira, muy bien. Ahí también pone que se crea la mili obligatoria en 1912. Vamos luego a ver en una traspa la evolución de la mili obligatoria.
Y hasta el 20 no se afianza el terreno prácticamente hasta que llega el general de división Manuel Fernández Silvestre, que ha sido comandante general de Larache, comandante general de Ceuta y ahora va a ser comandante general de Melilla. ¿Cómo está España en ese momento? Pues hay una gran corrupción en el gobierno y en el ejército y por ende pues en toda la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que hizo también, qué propició este desastre de Anual? Pues la Junta de Defensa. ¿Qué son la Junta de Defensa? Es un grupo de oficiales. Bueno, en este momento había tres grupos de oficiales, los africanistas, los no africanistas y los abandonistas. Los africanistas son los oficiales que hacen su carrera militar, la desarrollan en la guerra del Rif, consiguen ascensos más meteóricos y recompensas las más altas condecoraciones. Pero claro, se juegan la vida y pueden morir. De hecho, esta guerra que duró casi 20 años, hay muchas promociones de oficiales que cuando acaban estas guerras, después de 20 años, más de un tercio han muerto en combate. Entonces, bueno, pues tú te la juegas, vas a ascender más rápido, pero puede que no vuelvas. Pues los no africanistas son esos militares que no desarrollan su carrera militar en África, sino que la hacen en la península, tienen buena vida y lógicamente les cuesta mucho más ascender. Bueno, pues, el ascenso por escalafón, digamos por años. Sí, no, pero al final, por ejemplo, se crea una gran macrocefalia en el ejército, sí, porque hay mucha gente que asciende muy rápido y a lo mejor en la misma promoción un tío puede estar de capitán 20 años porque está en la península y otro puede estar un año. Entonces, claro, les cuesta mucho más ascender. Esto hace pues que haya un gran descontento y se creen las juntas de defensa en las que intenten pues dilapidar o tirar por tierra los ascensos, las partidas presupuestarias, etc, etc. Y además hay un gran descontento social, pues porque es una guerra impopular, porque a esta guerra van los pobres y los oficiales. Y luego voy a explicar por qué. También, por ejemplo, como estamos comentando, estamos intentando hacer tropa autóctona con oficiales españoles, pues los militares españoles están poco instruidos, porque las fuerzas regulares, la policía indígena y el ejército extranjeros van a asumir las operaciones de combate y van a ser las que pongan la sangre. Y bueno, a la guerra van los pobres y los oficiales. Pasa, por favor. Vale, la mili obligatoria. Se puede decir que la primera llamada a filas fue en la guerra de sucesión. Del 1700 al 1714. Muere Carlos II, el último rey de los Habsburgo, de los Austrias, sin descendencia, y hay una lucha en el mundo, por así decirlo, para quedarse con las posesiones españolas. Finalmente gana Felipe V de Anjou por los Borbones y se instaura la dinastía de los Borbones. Aquí se llama a la gente a filas para ir a combatir. Después no hay más llamada a filas, pero en el siglo XIX, como bien sabremos todos, hay 3 guerras carlistas y eso hace que sigan la llamada a filas para ir a la guerra. Hay 2 formas de no ir a la mili y por lo cual no ir a la guerra. Es la redención en metálico, mis padres tienen dinero y pagan al ejército para que sus hijos no vayan a la guerra. Y la otra es la sustitución. Mis padres tienen dinero, mis vecinos no. Yo tengo que ir a la mili porque me toca por sorteo. Entonces mis padres hablan con mis vecinos, con sus padres y acuerdan un dinero que será menos que redención al metálico y ese hijo vecino mío va a la guerra en mi lugar. Esto es una injusticia total. Todos iguales, pero no tan iguales. Efectivamente. Entonces, esta ley de 1912 hace que todo esto cambie. Se quita la redención al metálico y la sustitución, pero se instaura el soldado de cuota. Esto quiere decir que si tú tienes 1.000 pesetas, el sueldo medio de un trabajador anual, en el 1921 eran 1.000 pesetas. O sea, si tú puedes pagar 1.000 pesetas para que tu hijo no haga 36 meses de mili, tu hijo va a hacer 10 meses de mili. Lógicamente va a poder elegir destino y si mi padre está pagando por mí el sueldo de un año, pues yo elegiré la plaza de Madrid, porque soy de Madrid, por lo cual no voy a la guerra. Claro. Si pagas 2.000 pesetas, haces de mili 5 meses. Entonces, es otra injusticia grandísima. ¿Cuándo se va a paliar esto? Se va a paliar en 1941, cuando se haga una ley, se promulgue una ley en la que se diga que todos los españoles tienen el deber, el derecho y la obligación de defender España, todos por igual. Sí. Bueno, ahí tenemos la segunda parte de la exposición, personajes clave. General de división Manuel Fernández Silvestre. Era el comandante general de Melilla en esa época, era del arma de caballería. Recordemos, el arma de caballería y el arma de infantería, estas dos que están aquí arriba, son las armas elitistas en esa época y además el resto no son armas, son cuerpos facultativos, ingenieros, artillería. Al salir de la academia, estos oficiales firman que pueden ascender por méritos de guerra en las campañas de África. Sin embargo, solamente pueden hacerlo las armas. O sea, es otra injusticia que un artillero o un ingeniero estén desplegados en África y no pueda ascender por méritos de guerra. Sí, porque consideran, digamos, que están menos cerca del campo de batalla, ¿no?
pasamos el mismo, sí, bueno, sí puede ser, pero luego realmente, Sí, sí, por ejemplo, los zapadores iban a siempre hacer las posiciones a vanguardia. La intendencia iba siempre a dar la comida a vanguardia, por lo cual es sí, una sí. Como injusticia. vimos en Negeriben con la famosa aguada esa. Efectivamente, efectivamente, la última aguada, ¿no? El día 17 de julio. Bueno, era un héroe de Cuba y de África, tenía más de 30 heridas en combate, era amigo personal de Su Majestad el Rey, de hecho tiene unas cadeteras amarillas, que quieren decir que ha estado o está destinado en la casa de Su Majestad el Rey, era de la misma promoción que en General Berenguer, además era más antiguo que él, era un número más antiguo que Sí, él, pero sí. bueno, pero al final pues cogió un puesto de más responsabilidad el general Berenguer y por las cartas que se enviaban pues no había celos, ni había envidia, ni nada por el estilo, aunque la gente quiera contar lo contrario. Era valiente, era temerario y se decía que tenía baraca. ¿Qué es el baraca? Pues es la suerte en el combate. Sí. Que tú vas a combatir, vas de pie y te rozan las balas, te silban las balas, te hieren pero no mueres. Entonces yo creo que él también llegó un poco a creerse esa baraca y por eso fue tan rápido avanzando hacia, hacia la comandancia general de Ceuta, ¿no? Hacia Occidente. Mm. General de División Damaso Berenguer Fusté, alto comisario del protectorado, o sea, la máxima autoridad militar, y además el comandante general de Ceuta en esa época, arma de caballería, era precavido y meticuloso en contrapunto con el general Silvestre y fue condenado e indultado por el golpe de Estado de Primo de Rivera en el desastre de Anual. Fue condenado por el desastre de Anual, pero al dar el golpe de Estado el 13 de septiembre del 23, Primo de Rivera fue indultado y luego además fue presidente del gobierno en la dicta blanda, después de irse, después de exiliarse Primo de Rivera, que luego moriría 6 semanas después, en el 30, hasta el 31. El rey le encargó los designios de nuestro país al general Berenguer. El rey Alfonso XIII, su majestad el rey, el africano, nacido en 1886 y desde que nació ya fue rey porque era hijo póstumo de Alfonso XII, y fue rey hasta el 31, hasta la instauración de la Segunda República. Muy empático con los militares, de hecho se crió en la corte con los militares y permitió la dictadura de Primo de Rivera hasta el 30 y ese fue el principio de su fin. Murió en el exilio en Roma en el 41 y sus últimas palabras fueron ¡ay, mi España! Pues ahora vamos Y al adversario. cómo no hablar de Mohamed Abdelkrim el Jatabi. Era el caid de la cabila de los Beni Urriagel. Vamos a quedarnos con estas cabilas: Beni Urriagel, Bocoyá, Tensamán, Beni Said, que van a ser las que se levanten y luego se junten con todas las cabilas para poder arrasar a los españoles. Fundó la República del Rif del 21 al 25, casi nadie la reconoció, y estudió en Tetuán, en Salamanca y en Melilla, como su hermano, que también estudió en España. Trabajó como funcionario público en la Oficina de Asuntos Indígenas al Servicio de España y era amigo personal del coronel Morales, como de otros muchos más, que además el coronel Morales era el jefe de la policía indígena. Mm. Ahí tenemos todas las cabilas de nuestra zona de influencia en el norte de África. Vale, pasa al siguiente. Y ahí tenemos pues también las zonas en las que se podía dividir, ¿no? O subdividir, ¿no? La Yebala y el Rif. Bueno, esa es la línea de partida en el 20, la que está a la derecha, y en el 21, hasta dónde se llegó. El general Silvestre toma 1921 como el año de la dominación absoluta de su zona. Compra la lealtad de las cabilas con dinero y además arma a los arqueños. Si a esto le sumamos que hay una gran sequía y una gran hambruna en esa época, pues lógicamente los rifeños que no comparten nada con nosotros, por desgracia, van a decir que sí porque vamos a darle de comer y encima les damos armamento. Esto está muy bien. Claro. Se marca el 25 de julio como fecha para llegar a Lucemas. Esto no es del todo real. En el momento en el que muere el general Silvestre, el 22 de julio, en Anual, en el campamento de Anual, pues prácticamente van a echarle la culpa al muerto, ¿no? Entonces se van a inventar muchas cosas. Y se va a decir que Su Majestad el Rey y el general Silvestre hablaban constantemente por telegramas y se daban ánimos como para llegar cuanto antes a conferenciar con el rey en Alucemas. De hecho, no hay nada, no hay ningún telegrama en el que se diga eso, pero sí hay pues la prensa en esa época que, bueno, que tendía a echar la culpa al muerto después del desastre de Anual. Hay, el programa que hice sobre la dictadura de Primo de Rivera, al parecer, cuando se marchó a Francia, se marchó con una maleta llena de papeles.
y desaparecieron esos papeles. Misteriosamente muchos de ellos desaparecieron. Había varias maletas. Una de ellas la recuperó su hijo, Miguel, y se devolvió, pero otras nunca se entregó. A lo mejor estaban ahí los telegramas. Podría ser, no sabemos, no sabemos. Bueno, ¿qué es una circunscripción? Es la división territorial de la Concejalía General de Melilla. Se divide en 5 partes y vamos a ver cada una. Anual, con sus posiciones, a cargo del Regimiento de Infantería Ceriñola número 42 de la península, y al mando el coronel Riquelme, que estaba enfermo en Melilla en ese momento, y esta era la única posición o la única circunscripción con su posición principal de anual en la que había un coronel en todo momento, un coronel por turno. ¿Por qué? Porque era la posición más a vanguardia, entonces había siempre un coronel que era relevado cada 15 días. El resto de coroneles de las circunscripciones dormían en Melilla. Otra circunscripción, bueno, en el relevo lo hizo el coronel Manella, creo que fue el 19 de julio, impresionante, con el coronel Argüelles. Se va a librar, entre comillas, el coronel Argüelles y va a morir el coronel Manella, que a su vez es el jefe del regimiento de la Alcántara. Otra circunscripción, la edad de Drius, más sus posiciones, a cargo del Regimiento de Infantería San Fernando número 11, el coronel Salcedo Molinuevo, que estaba enfermo en Melilla y el mando lo tenía el teniente coronel Álvarez Corral. Sí, Seguimos. de hecho, muchas veces se comenta que esta fue una batalla de tenientes coroneles, porque la mayor parte eran los que estaban efectivamente al mando de las unidades. Sí, bueno, de hecho, cuando llega, o sea, cuando es lo de anual, su desastre, van a morir pues el primer día el general y los 2 coroneles, el coronel Morales y el coronel Manella, y ya pues prácticamente todo el repliegue lo va a hacer pues empleo mínimo teniente coronel. Pero bueno, el general Navarro también llega ese mismo día 22 y se hace cargo de los restos de las posiciones. Vamos a ir luego a poco viendo, pero sí, efectivamente, los coroneles, salvo los que mueren el primer día, luego también escogido primero el coronel Araujo, que está en Candusi, pero vamos prácticamente de teniente para abajo. Candusi, más sus posiciones, Regimiento de Infantería Melilla 59, a cargo del coronel Araujo. Posición principal, Darkebdan. El general Silvestre le dice la noche del 21 al 22 que ocupe Candusi para poder esperarles para el repliegue. Zocoelcerata, más 10 posiciones, a cargo del Regimiento de Infantería África 68, coronel Arroyo. Y luego, la Habichuela, la circunscripción que tiene, que es mucho más tranquila porque está cerca de Melilla, es Nador e Islas y Peñones, y está a cargo de la brigada disciplinaria con el teniente coronel Pardo. Además, Regimiento de Caballería Alcántara 14, con el Manella, Regimiento de Artillería Mixto con el Argüelles, Cuartel General, Sanidad, Zapadores, Intendencia, Ingenieros. Y ahí tenemos una foto de las posiciones, las circunscripciones que tenemos en la Concejalía General de Melilla. Fíjense dónde está la de anual, la que está más a vanguardia. Sí. Digamos la que más se metía en el territorio de Adelcrim. Sí, efectivamente, de Adelcrim, el Obenio Breguel. ¿Qué más teníamos allí? Pues teníamos tropas indígenas al servicio de España. ¿Quiénes estaban? El grupo de regulares indígenas de Melilla número 2, a cargo del teniente coronel Núñez de Prado, y esto se articulaba en Tábores, que aún sigue siendo así. Y también estaba pues la policía indígena, que la policía indígena estaba a cargo del coronel Morales. El coronel Morales, al que ven ahí en la foto con una gorra de plato en el centro, era el que mejor conocía la idiosincrasia de la cultura, la religión de los cabileños. Y además había, la policía indígena era articulada en mías, que las mías eran como compañías, pero de diferente grosor, 100 tíos, 200 tíos, dependiendo de dónde fueran la cabila. Y luego también teníamos arcas amigas, que las arcas eran como ejércitos, columnas de ejércitos, con diferente volumen de personal, de 500 personas hasta 3.000 personas, que se articulaban para ir a combatir contra otra cabila y para someter a favor de España a esas cabilas. Bueno, toma y caída del Monte Santo de Abarrán. En el 21, como dije antes, el general Silvestre se propone ocupar de una vez por todas las zonas marcadas por el Tratado de Fez, en el 1912. Objetivo para la Congemel, llegar a la bahía de Alucemas y poder ocupar todo el terreno de la Concejalía General de Melilla. A su vez, el general Berenguer está haciendo lo propio en la Concejalía General de Ceuta. Está combatiendo contra el Raisuni, con la Legión y con regulares, entre otros. Adelcrim advierte, si se pasa el río Amecrán, las cabilas Beni Urriagel y Tensamán atacarán.
Hasta ahora España compra lealtades de Kabilas y no las desarma. El día 1 de junio, de madrugada, se ocupa el Monte Santo de Abarrán. Pocas horas después, la posición cae. Todos los defensores mueren, excepto el teniente Flomesta herido, que también va a morir la posición, porque luego se va a demostrar en el juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando que le van a conceder, se va a demostrar que muere en la posición. Aunque luego la mitología diga que es herido, que le recuperan para que pueda enseñarle el manejo de la artillería, que él se niega a enseñarles y muere en cautiverio, pero en el juicio contradictorio para la concesión de la laureada dice que muere en la posición. ¿Dónde está Abarrán? Bueno, pues está a 9 kilómetros al noroeste de Anual. Y como pueden ver en la foto, efectivamente se ha pasado el río Amegrán. Es una posición en altura sin posibilidad de aguada. Bueno, esto es como siempre, ¿no? Todas las posiciones van a caer por falta de víveres. Es que todas estaban falta de aguada, básicamente. Claro, pero es que la historia es que cuando tú vas a ocupar una posición, lo que tienes que hacer es ocuparla en predominancia para poder tener batido a tu enemigo. Si la vas a colocar en una vaguada, efectivamente vas a tener agua, pero vas a estar batido por los fuegos y vistas del enemigo. Por lo cual, ahora se puede hablar muy fácilmente, pero una ocupación militar en toda la regla, tienes que ocupar la cota militar, la cresta militar. De hecho, es algo que en los programas que hicimos sobre el tema de Anual siempre... Bueno, ahora es verdad que como los campamentos son más grandes porque hace falta aeropuertos, hace falta pistas para aviones, se hacen en los valles, por ejemplo, en Afganistán. Pero es verdad que se suelen coger cotas también cercanas para hacer puntos de tiro y puntos de observación. Lo que en Vietnam se llamaban los Fire Support Base. Eso está todo pensado y el alto tiene sus ventajas, pero tiene el inconveniente de la aguada, que se hacía con barriles, con mulas o... En algunos casos, cuando había tiempo, se hacía una especie de cisterna grande y se cubría de tierra y se dejaba ahí para aguardar durante tiempo. Lo que pasa es que esta campaña anual tiene muchos elementos de improvisación. Se va avanzando rápidamente y los campamentos se hacen sin prefabricados, que ya había en estas posiciones, ¿no? Estos blocaos, ¿no? Que se llama así cuando llevan mucho tiempo, pero claro, no estamos hablando ni de blocaos, estamos hablando casi de trincheras hechas con piedras en muchos casos, porque no se puede escarbar. No se puede picar el terreno porque claro, es muy rocoso. Sí. Con respecto a esto, también decirte que el tema de los tanques de agua, es que en esa época es que el agua se ponía mala a los 2 días. Sí, hay que meterle... Entonces, claro, era muy complicado hacer un tanque de agua cuando se ponía malo el agua en 2 días o un día, es que era muy, muy complicado. Sí. Aquí con el calor que hay... Sí. Los suministros de esta posición, como está en su circunscripción, corren a cargo de Anual. Y bueno, cuando van a fortificar la posición, como curiosidad, los sacos terreros están podridos. Sí. Es el mejor ejemplo de que las juntas de defensa están haciendo su trabajo y están enviando pues material malo desde la península. Hay 24 muertos 59 heridos. Y Adelcrin captura 4 piezas de artillería. El general Silvestre va a ser el primer general que pierda pieza de artillería en la guerra de Marruecos, en la guerra del Rif. Estas piezas de artillería se van a pasear a modo de banderín de enganche por todos los zocos para que puedan alistarse en la guerra contra los españoles. Bueno, esta posición se ocupa el inicio de la marcha es el 31 de mayo y se ocupa con las primeras luces el día 1 de junio. El comandante Villar es el que guía la operación, que es el segundo a bordo del coronel Morales. El comandante Villar va con una compañía de regulares, que es la compañía del capitán Salafranca, que va a ser la que se quede allí, y con mucha más gente para poder fortificar la posición. Cuando llegan al sitio, ven que con las primeras luces del día están los cabileños alrededor de las cotas, acercándose más y más. Dentro de poco van a atacar. El comandante Villar se va de la posición y deja allí a la compañía de regulares. Y también deja a policía indígena. La policía indígena, en el momento en el que vayan a atacar, se da la vuelta y mata a los oficiales de regulares. Entonces, al final, pues está la posición vendida porque ya están a punto de caer, ¿no? Y caen en pocas horas. El comandante Villar no dejó ametralladoras en la posición y sí dejó artillería. Cuando están infiltrándose, a como mucho 1 kilómetro, ya se escucha el tableteo de las ametralladoras. Eso quiere decir que están atacando a la posición. Y los subordinados le dicen, mi comandante, como que, joder, vamos a darnos la vuelta, que está atacando la posición. Y él, pues, no hace caso omiso y avanza mucho más rápido para llegar a Anual. Cuando llega a Anual, horas después, él ya sabe que Abarrán ha caído. Bueno, es una gran falta una falta de deslealtad, ¿no? Bajo mi punto de vista. El comandante Villar va a tener luego otro episodio
cuando el general Navarro le dice que salga a parlamentar en Monte Arruit el 5 o el 6 de agosto con los cabileños y se lo llevan. Y está enviando mensajes, telegramas, mensajes en la que está negociando la rendición. Bueno, el día 9 de agosto, no quiero decir que sea por el comandante Villar, porque todas las posiciones van a caer del mismo modo, van a matar a todos, salvo el Nador. Pero bueno, luego se encuentra el general Navarro, cuando él luego se fue prisionero, se encuentra en Axdir, cautivo con el comandante Villar. Y el comandante Villar lo matan los cabileños cuando en las operaciones de reconquista llegan hasta Darderius, el día 10 de enero, y se lo cargan los cabileños. Es un personaje con luces y sombras, bajo mi punto de vista. La toma de esta posición, como se dijo antes, ¿no? Envalentona a los Ben Israel y a los Tensamán, se pasa la artillería como si fueran trofeos, el teniente Flomesta es muerto en cautiverio, esto, como dije antes, no es real, y Silvestre lo ve como un contratiempo y ordena ocupar Igeriben, que se va a ocupar el día 7 de junio, 6 días después. Sidi Idris, que es la otra posición que se ha hecho al pasar el río Amecrán, resiste los días 2 y 3 de junio, porque después del día 1 de junio, en el que acaban con Abarrán, se van hacia Sidi Idris. ¿Quién va a estar de defensor en esa posición? El comandante Benítez, al que luego vamos a ver en Igeriben. Aquí está. Igeriben es una posición que está de Anual al sur a 4 kilómetros, como el resto, sin posibilidad de aguada por estar en predominancia. La Loma de los Árboles está a más altura, bueno, no es real, está a la misma altura, y son hostigados desde allí constantemente con los cañones y municiones capturados en Abarrán. La Loma de los Árboles se va a perder días antes y desde ese momento pues ya va a ser imposible poder recuperarlo y ya va a ser posible que los rifeños ataquen diariamente, casi constantemente, cada minuto, cada instante, cada segundo, a las tropas del comandante Benítez. Como curiosidad, no va a haber ningún indígena en esa posición de la policía indígena porque ha caído Abarrán y como ha caído, entonces el general Silvestre no quiere que haya ningún indígena, quiere que todos sean europeos. 354 europeos. Estamos ya en el mes de julio, el día 17. La posición es ya rodeada, copada y ya comienza a ser asediada por los rifeños. Hay varios intentos de socorro a la posición. El último convoy creo que llega el 10, no, a lo mejor no llega ni el 19. No, perdón, llega el 17, el último convoy de socorro. Y con un montón de bajas, con las barricas agujereadas, casi perdiendo todo el líquido elemento. Bueno, el famoso, el cuadro que acaba de hacer Dalmau hace poco de los aguadores justo entrando bajo el fuego enemigo, ¿no? Y los pocos barriles que llegan agujereados gran parte de ellos. Sí. Creo que se llama agua por sangre, ¿no? O sangre por agua, ese cuadro. Y después nosotros tenemos un programa de los primeros en Velum Artis en YouTube, no sé si el primero o el segundo, y que gustó mucho en aquel momento, se llama Igeriben, los de Igeriben no se rinden, y ahí comentamos que se bebieron también, un problema que tenían, en parte por la logística, es que la mayor parte de los productos que tenían eran sardinas en lata, y anchoas y cosas de esas. Que te bebías el líquido para quitar la sed, pero te daba más sed. Entonces al final, los pobres orines y todo tuvieron que beberse. Sí, impresionante. El comandante Benítez envía mensajes a Anual por heliógrafo en la que pide ayuda desesperada. ¿Qué es un heliógrafo? Es un grupo, son 2 espejos en las que los colocas y vas enviando a otra posición en predominancia, envías señales luminosas por sistema Morse. De día se podía hacer perfectamente y de noche había una lámpara que se ponía pegada al espejo y también se podía hacer esos mensajes. Pero había un problema, que el rifeño era muy buen tirador y se apostaba y esperaba a que ese cigarrillo del centinela o esa luz para hacer esos mensajes y disparaban contra el soldado, contra quien fuese. Vale, pasa. Bueno, ahí tenemos el heliógrafo. Y bueno, vamos a ver, estos mensajes están guardados porque los telegrafistas los calcaban tal y como se enviaban. Y esto es oro puro, oro líquido, impresionante. Bueno, esto es lo que le dice el comandante Benítez a la posición de Anual, el día 19 de julio. Tenemos muertos y heridos, carecemos de agua y víveres. La gente se ve obligada a permanecer en el parapeto noche y día para tener a raya al adversario, cada vez más numeroso. Las municiones, con avaricia escatimadas, empiezan a escasear y para ahorrarlas, aún más se hace preciso que las baterías de Anual batan durante la noche la loma en la que está enclavada la posición para evitar las bajas que desde allí nos hacen. Al día siguiente, día 20, hay que recordar que había justo enfrente de Igeriben una llamada la Loma de los Árboles, que teníamos unos 4 revolucos tendría ahí, y es donde estaban los rifeños disparando. Y es esto lo que pide. Así es.
Al día siguiente, otro mensaje de socorro del comandante Benítez. Guarnición extenuada, sedienta varios días, falta de municiones y siempre al pie del parapeto, acorralada y con numerosas bajas entre muertos, heridos y enfermos, en riesgo, en peligro de ser fácilmente sacrificada. Vale, el día 20, el general Silvestre, que está en Melilla, envía al general Navarro, al segundo comandante general de Melilla, el general de brigada Navarro. Y le envía para dirigir la operación de rescate desde Anual a Igueriben. Entonces, según ya el general Navarro, le envía un heliograma al comandante Benítez y le dice: héroes de Igueriben, resistid unas horas más. Lo exige el buen nombre de España. Héroes de Igueriben, que tan alto ponéis el nombre de España. Resistid. A lo cual el comandante Benítez le responde ipso facto y le dice: los heliogramas de vuestra excelencia han sido acogidos con vivas a España. Esta guarnición jura a su general que no se rendirá más que a la muerte. El mismo día 20, antes de hacer la operación del 21, otro mensaje del comandante Benítez, desesperado. Es horrenda la sed, se han bebido la tinta, el petróleo, la colonia, los orines mezclados con azúcar, se echan arenilla en la boca para poder provocar en vano la salivación. Los hombres se meten desnudos en los hoyos arenosos para buscar el consuelo de la humedad. Se ahogan con el hedor de los cadáveres, la pestilencia y la carencia de agua hacen mortales las heridas, concluyéndose las municiones. El general Navarro, que ya ha ido a la operación, que al día siguiente, el 21, van a ir 2 columnas de 1.500 hombres cada columna, 3.000 hombres para hacer 4 kilómetros, impresionante, sí. Al mando de los coroneles Morales y coronel Manella, le dice lo siguiente: resistid esta noche y mañana os juramos que seréis salvados o todos quedaremos en el campo del honor. Bueno, pues al día siguiente se hace esa operación y esa operación fracasa. Creo que los que más cerca llegan están a 600 metros y al final tienen que replegarse porque es tanta la fusilería que no pueden avanzar. Ahí entonces, están los famosos pacos, que son los francotiradores o tiradores moros. Sí, que por cierto, el verbo paquear lo inventamos los españoles. Sí, es un pacum, claro, como el sonido que hacía la bala. El ruido que se escuchaba, pacum, pacum. Entonces, el verbo paquear, los pacos, lo inventamos los españoles. Sí. Es impresionante. Tenemos un léxico que, tenemos más de 80.000 palabras en nuestra lengua y el español medio usa 5.000, o sea que imagínate lo que tenemos ahí. El medio, no sé yo. Bueno, pues ahí tenemos al comandante Benítez, que ha visto cómo ese socorro no va a poder llevarse a cabo y van a morir todos, van a caer, porque sabe lo que hacen los rifeños, sabe que ha aguantado en Sinidris y lo que ha pasado, y sabe lo que le va a pasar en Igueriben, ¿no? Ya no guarda las formas y envía un mensaje y dice: parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, a un puñado de españoles que han sabido sacrificarse delante de vosotros. El general Silvestre ha llegado el 21 por la mañana y ha llegado a tiempo para ver cómo fracasa la operación del general Navarro y ve cómo están replegándose. Entonces, monta en cólera al general Silvestre y, bueno, y se monta en un caballo y pide 20 voluntarios para irse con cantimploras para hacer esos 4 kilómetros y llegar y dar las cantimploras a Igueriben. Le convencen de que no lo haga porque va a morir seguro y ya va a ser el caos. Entonces, le autoriza a pactar, a capitular la posición con los cabireños. Y bueno, pues el comandante Benítez, que ya sabe que se va a morir, ya no guarda las formas, dice este mensaje: nunca esperé recibir de vuestra excelencia, orden de vuestra excelencia de evacuar esta posición, pero cumpliendo lo que en ella me ordena, en este momento, y como la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el mando, dispongo que empiece la retirada, cubriéndola y protegiéndola la oficialidad que integra esta posición, pues conscientes de su deber y su cumplimiento de juramento prestado, sabremos morir como mueren los oficiales españoles. En esa época no había cuerpo de suboficiales o escala de suboficiales, eran oficiales y estaba la tropa y las clases. La tropa era soldado o cabo y las clases eran sargento, brigada y suboficial. Uh-huh. Bueno, pues el comandante Benítez va a quedarse en la posición con los heridos y van a sacar 2 secciones de gente que está ilesa, entre comillas, pero muerta de sed, muerta de hambre, famélica, para intentar salir corriendo y llegar a Anual, hacer esos 4 kilómetros. Entonces, antes de lo que ya va a pasar, pues lanza su mensaje póstumo, porque ya va a ser lo último que se le escuche a este hombre, a este héroe, a este laureado, y es: solo quedan 12 cargas de cañón.
empezaremos a disparar para rechazar el asalto. Contadlos y al 12º disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. Sí. Es de lo que es épico, es decir, poco. Es decir, son frases, vamos, épicas. Y al 11 cañón salieron las tropas. Colina abajo, ¿no? Intentando llegar y pocos llegaron al otro lado. Claro, sí. Pasa la siguiente y ya seguimos. El general Silvestre, como se dijo antes, ¿no? Que ha visto el enésimo intento de socorro a Egeriben, reúne a los oficiales. Bueno, ¿qué decir? Llegan 10 hombres de esa posición. Llegan 10 hombres al mando de un sargento. Lo único que piden es agua. Eso en anual. Les dan agua. De los 10 hombres mueren 5 de ingesta de agua. Sí. Imaginaros los soldados españoles que están allí ya, que están flipando, por así decirlo, porque no combaten prácticamente, solamente combaten la policía indígena, los regulares y la legión, pues están ya súper desmoralizados. Imaginaros al ver eso. Bueno, pues el general Silvestre reúne a los suyos y se acuerda el repliegue a Darderius. El inicio al 22 de julio a las 6 de la mañana. Se manda heliogramas con el general Berenguer y este le reprocha, el general Berenguer, que no haya sido claro al explicar lo que pasa. Le dice que va a enviar refuerzos desde su comandancia. Silvestre decide esperar y no replegarse. Fíjate cómo está la cosa, que el general Berenguer le propone ir a Frau o a Sidi Idris y desembarcar allí y bajar hacia Anual. Y le dice el general Silvestre que no cree que a día de hoy, que en este preciso momento, a 21 de julio del 21, que no cree que Afrau y Sidi Idris sigan aún en manos españolas. O sea, está convencido de que ya es un levantamiento cabileño en toda escala, ¿no? Entonces tienen que irse cuanto antes a Darderius, que además Darderius sí tiene aguada y tiene víveres para aguantar semanas. Bueno, al final decide esperar porque va a enviar refuerzos, pero el general Silvestre le aconseja que vaya hasta Melilla y de Melilla vengan por el camino más largo, por los 108 kilómetros que separan Melilla de Anual. Impresionante, ¿cómo estará la cosa? Bueno, por la mañana llegan noticias de que se acercan columnas de arcas por tres diferentes direcciones para atacar Anual. Y esto hace que Silvestre decida replegarse. ¿Cuándo va a replegarse? A las 11 de la mañana. Orden contra orden igual a desorden. Al salir reciben un nutrido fuego porque ya están rodeando la posición. Las columnas de hombres salen en estampida. El general Silvestre se queda a defender Anual con los coroneles Manella y Morales. Mueren casi de inmediato. Esto no es real. El general Silvestre sí se queda a defender la posición, comparte su plana, y los coroneles Morales y Manella salen de la posición, intentan recomponer algunos grupos de hombres, intentan combatir, replegándose combatiendo, pero van a morir en las faldas del Izumar. Como mueren el general Silvestre y los coroneles, la columna de españoles queda sin mando. El repliegue se convierte en retirada y está en desbandada y en huida. Algunos oficiales se quitan los galones para evitar que sean hechos prisioneros. Otros cogen caballos o vehículos a motor y huyen a Melilla abandonando a su suerte a sus subordinados y unidades. Soldados abandonan heridos o los tiran de los mulos para escapar también ellos. Los oficiales que intentan recomponer las columnas deben hacerse respetar a punta de pistola. Esto que es negativo, también va a haber brillos de heroísmo para salvar a tus compañeros. Es decir, siempre en estos desastres, ¿no? En estos momentos de miedo, pánico, surgen los dos extremos del comportamiento humano, ¿no? El egoísta y el solidario. Y siempre, por desgracia, nos fijamos en lo malo, ¿no? Pero vamos a ver también el gran sacrificio de muchos por sus compañeros, ¿no? Para que escapasen 100, se sacrifican 10, ¿no? Pues... De hecho, el día elegido para esta conferencia, el 23 de julio, es por las cargas de la Alcántara, de las que luego vamos a hablar, entre otras cosas. Bueno, ahí tenemos una foto en la desbandada, ¿no? Repliegue, retirada, desbandada y huida, en la que cada uno intenta salvarse como puede. Y ahí tenemos las cargas de la Alcántara en el batel. Vale, pasa. Todas las posiciones van a caer, como se dijo antes. El 22 de julio cae Sidi Idris. Bueno, Sidi Idris es asediada, va a caer el 25 de julio. Afrau es la otra posición costera, caerá el 26 de julio. Cae Tirilit, mueren todos los españoles. Yebeludia es evacuada a la posición intermedia A. La posición intermedia A, B y C estaban entre Bentiep y entre Izumar. No hay sobrevivientes. La intermedia A no recibe la orden de repliegue y cae el 26 de julio, en la que mueren todos, en la que el capitán Escribano le responde por heliograma al general Navarro
que ahora voy a explicarte por qué está allí otra vez, en la que le dice, ya es tarde para replegarse, esta guarnición, por unanimidad, prefiere morir luchando a pactar con el enemigo. También va a caer el morabo de Sidi Mohamed, en la que mueren todos, ¿vale? Pasa. Dar Kebdani son todos masacrados hasta rendirse. El coronel Araujo va a quedar entredicho porque va a vender la posición para él poder salvarse y luego va a mentir constantemente. Pero bueno, la historia se encarga de no hablar de él y yo no voy a hablar de él. Izumar y Mejallis se replegaron sin permiso a no recibir órdenes en dirección a Bentiep. Eso va a hacer que mueran 3.000 españoles en las rampas en el barranco del Izumar. Yema de Nador son todos masacrados. Zoco el Celata asediado durante días. Zoco el Celata es la posición que está más pegada a los franceses. Y al final tienen que replegarse a zona francesa y mueren, pues fíjate, 700 de 1.200. El general Navarro, el 21 de julio, cuando llega el general Silvestre e idea la operación, bueno, la operación ya ha fracasado, envía al general Navarro a Melilla. Lo envía para coger más refuerzos y para informar. Y también importante, cuando hay una operación, el jefe y el segundo jefe saben lo mismo. Y el jefe y segundo jefe no están juntos. Porque si caen los dos, la operación queda sin guía, por así decirlo. Entonces, el general Silvestre envía al general Navarro a Melilla. Y el general Navarro, cuando ve que ha caído Anual y están replegándose hacia Dardrius, lo que hace es no esperar órdenes del general Silvestre y cogerse un coche rápido e irse en dirección a Dardrius a encontrarse con el general y poder recomponer las guarniciones. Bueno, los bloqueos en las posiciones eran pequeñas construcciones de madera y sacos terreros en cotas en las que pasaban semanas una sección, un pelotón o un grupo de hombres. Tenían que ser reabastecidas por las posiciones colindantes de agua, víveres, armamento y munición. En el desastre de Anual cayeron 50 de las 70 posiciones o bloqueos. Ahí tenemos cómo va a ser todo el desastre, ¿no? Se pasa de Anual a Izumar, de Bentiep, Dardrius, El Batel y Monte Arruy. El regimiento Alcántara está en Dardrius porque el general Silvestre se lo ha traído y ya ha puesto de espera en Dardrius para luego echar un cable para poder ayudar a traerse los restos de las columnas. Eso va a hacer que el regimiento Alcántara no combata el 22 y combata el 23. ¿Y cómo va a combatir? Ahora lo veremos. Navarro llega a Dardrius y recompone a los desmoralizados y aterrorizados soldados españoles. La posición de Izumar es abandonada sin orden y eso hace, como se dijo antes, 3.000 muertos. Los regulares se baten en el cobre. Es una unidad que va a ser totalmente fiel a los españoles. El capitán de la posición de Bentiep, el capitán Lobo, pide ayuda a las columnas que están llegando, pero estas pasan de largo. Para a los tenientes coroneles, a los comandantes y les pide instrucciones. Y le dice, mira, yo ya esto no lo mando, no me hace nadie caso. Mi consejo es que te repliegues. Entonces, está esperando hasta el final, hasta que lleguen los últimos hombres, para ser ellos la extrema retaguardia y poder replegarse como así hacen. Haciendo esto, replegándose hacia Oriente, por así decirlo, pues hay posiciones y bloqueados que quedan atrapados entre los malos, por así decirlo, porque no reciben la orden de replegarse. Vale, pasa. El barranco de Izumar es un paso natural entre Anual y Bentiep. Las posiciones españolas se han replegado sin pedir permiso y los rifeños toman las alturas para disparar a placer. Mueren 3.000 españoles en ese paso. Los regulares intentan tomar las cotas. Es un camino de 4 metros y llega a estar cortado a causa de los montones de cadáveres de españoles, mulos, caballos e impedimenta. O sea, locura general. Ahí tenemos una foto icónica, es la entrega del cadáver del coronel Morales. Adelgrim va a ser la única concesión que hace a España. Entregar el cadáver sin un solo euro, sin una sola peseta, que va a pedir, no así como sí con el capitán Salafranca, en la que se pide dinero, y con el resto de muertos o heridos o prisioneros. El coronel muere en Anual, bueno, lo que se dijo antes, ¿no? Que murió en Anual, junto con Silvestre y junto con Manella. Bueno, de Dardrius al Batel. El 23 de julio del 21, tal día como hoy, hace 102 años, el regimiento de Cazadores Alcántara 14 cubre la retirada de los restos de la columna del general Navarro hacia el Batel. El enemigo está sentado en el paso, en el cauce seco del río Igán, y realizan 8 cargas, 7 al galope y la última al paso. Bueno, con respecto a esto hay un montón de controversia, ¿no? Que fueron 4 cargas, que fueron 6 cargas. Yo he leído que ha habido desde 4 hasta 8 cargas. Sí. Bueno, he puesto 8 cargas. Lo que sí es importante saber es que la última carga se hizo al paso. En la caballería, en la de antes, la de los caballos, que por cierto, la caballería tal y como la conocemos va a desaparecer, por así decirlo, al finalizar la Primera Guerra Mundial,
con la irrupción de las armas de fuego, en las que ya se ve que antes de hacer un asalto de caballería, un grupo de caballería, pues son todos hechos baja, ¿no? Digamos, las últimas españolas fue Extra, alguna más en las guerras de Marruecos y después la de Alfambra en la Guerra Civil Española. Efectivamente, ahí está, muy bien dicho. Pues lo que decía, voy a demostrar por qué la última fue al paso y es súper importante contar esto. Se puede decir que hay 3 tipos de órdenes, ¿no? Está cuando van al paso, al trote y al galope. Al paso es no hay enemigo, al trote es vemos el enemigo y vamos a comenzar a calentar los caballos y al galope ya es atacar una posición. Bueno, pues lógicamente ir al paso es ser un blanco seguro contra el enemigo, ¿no? Bueno, por la tarde el regimiento de Alcántara deja de existir porque hay 541 muertos de los 691. Además son 67 hechos prisioneros. O sea, impresionante. 80% de bajas, 70% de bajas, y aquí hago un alegato a nuestra historia y cultura militar. La batalla de Balaclava, dentro de las guerras en Sebastopol, en Rusia, en Turquía, en la que franceses y británicos apoyan a Turquía en el siglo XIX, en el 1854 o así, la caballería británica tiene un 40% de bajas. Que no digo muertos, digo bajas, heridos, desaparecidos y muertos. No sabes la de cosas que se hacen con esa batalla. No, sí, Con lo sé. la carga, la brigada ligera. Impresionante. Y esta, por ejemplo. Bueno, y por cierto, ahí se confundieron de valle, porque no lo sabían. Aquí no se confunden de valle. Aquí saben que tienen que cubrir a las tropas que van llegando desmoralizadas del general Navarro y saben que tienen que morir por ellos, por gente que no conocen de nada, pero que comparten el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión, la misma bandera y son españoles. De hecho, sobre el regimiento Alcántara tengo un artículo en el blog, tengo un podcast y el poema del regimiento Alcántara que existe. No solo existe el de Balaclava, el de Crimea. Por lo tanto, recomiendo a la gente que lo busque o que lea el artículo, que es muy bonito, el poema es muy bonito. A lo mejor está mal leído por mí, pero bueno, es otra cosa distinta eso. Y ahora vamos a la gran frase, a esa gran frase del teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Efectivamente. Bueno, pues el general Navarro ha llegado hasta Dardrius, como se dijo antes, y se van a replegar hacia el Batel al día siguiente, el 23. Entonces, por la noche están enviando heliogramas a las posiciones para que puedan replegarse antes de salir el 23 por la mañana. Y así hacen las que pueden replegarse. Entonces, el movimiento es de Dardrius hacia el Batel y la vanguardia es el regimiento Alcántara, que cubre los flancos y la extrema vanguardia. Entonces, le llegan informaciones al teniente coronel Primo de Rivera, que es el jefe del regimiento, porque ha muerto el coronel Manella. Él aún no lo sabe porque murió ayer, pero bueno, como está desaparecido, pues él asume el mando como segundo jefe del regimiento. Bueno, le llegan informaciones de que están asentados y fortificados en el cauce seco del río Igán los cabileños y que de dejarles pasar va a ser otra escabechina como ha sido en el barranco del Izumar, con 3.000 muertos el día anterior. Entonces el teniente coronel reúne a su gente y le dice una arenga súper sencilla y súper emotiva. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. O sea, fíjate, esta charla en la que no se habla de su majestad el rey, en la que no se habla de la patria, solamente se habla del orgullo, de la dignidad, de la hombría en esa época. Eso hace que analfabetos, gente que está haciendo la medida de reemplazo por obligación y que al final pues, coges cierta empatía con tus jefes, ellos sí están allí porque quieren, porque hacen la carrera militar, pues digan, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, este es nuestro día, y ya que vamos a morir con dignidad y con honor. Bueno, pues todos cargan contra los moros, por así decirlo. Pues vamos a la frase épica de soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. A ese canto cargaron por primera vez el regimiento Alcántara. Después, en la última, que fue al paso, es decir, andando el caballo porque estaban reventados, también hubo alguno que cargó andando. Luego vamos a ver una foto. Sí, luego vamos a ver una foto, porque es muy importante. Bueno,
cargan todos, no solamente los jinetes, los veterinarios, el médico, los chavales de la banda, niños pequeños, el corneta mayor, y todos o casi todos encontraron gloriosa muerte en el cauce seco del río Igán para salvar las vidas de sus compatriotas a los cuales no conocían y venían aterrados. Esa foto es muy importante. Operaciones de reconquista. 2 meses después se llega a Monte Arruid, el 24 de octubre, y ahí se han encontrado los restos de la Alcántara, en el cauce seco del río Igán. Y lo que es importante es que están todos los caballos compactados en una zona. Significa que Claro. murieron juntos, no en una retirada ni en una, sino en un momento de carga. Eso pensaba yo ahí mismo explicar, que la última carga es al paso, con lo que conlleva esa carga de inmolación que hace el regimiento de Alcántara, porque es pura física. Si yo voy con mi caballo al galope, si voy a 10, 12 por hora, a 20 por hora, si me disparan a mí y disparan a mi caballo o a mi compañero, a otro jinete que está al lado mía, en la siguiente décima de segundo, yo no voy a caer pegado a él, yo voy a caer metros después. Pues ahí se demuestra que el regimiento de Alcántara hizo una última carga de inmolación en toda la regla para salvar a sus compatriotas. Esa foto es impresionante, dice muchísimo. Sí, sí. Y bueno, cómo no, tarde, pero si al final llega, pues la dicha es buena. El día 1 de junio de 2012 se le concede la Cruz Laureada de San Fernando colectiva al Regimiento Alcántara por los hechos acaecidos el 23 de julio de 1921. Ahí está Su Majestad el Rey Emérito imponiéndole la más alta condecoración al estandarte del Regimiento Alcántara. Y ahí tenemos pues todas las operaciones que se hicieron del 21 de julio al 9 de agosto. Vale, pasa si quieres. Bueno, estamos ya, nos vamos a ir a Monte Arruid. Navarro decide seguir con la evacuación a Tistutín y de allí a Monte Arruid. Que Dani cae y se produce una masacre. La intermedia A, vale, pasa. Vale, el general Navarro ordena cargar a todos los heridos y muertos que encuentre por el camino. Y eso hace que la marcha sea más lenta, pero bueno, él intenta que no quede nadie en el campo de batalla. El 29 de julio se llega a la posición, a Monte Arruid, se había salido de Tistutín a las 2 de la mañana y la distancia eran 15 kilómetros. A un escaso kilómetro los rifeños se percatan de la columna y el hostigamiento es muy duro y se decide montar los cañones para intentar mantener alejado al enemigo. Se les echan prácticamente encima del primer momento y al final pues tienen que huir otra vez hacia la posición, a un kilómetro escaso. El capitán Arenas, el que vemos en la foto, reúne a unos 100 hombres y les exhorta a quedarse con las piezas hasta morir para salvar a los restos de la columna. Como así sucede. El general Navarro es casi hecho prisionero, le dan un caballo para que entre a la posición y pueda seguir liderando los restos de la comandancia. Muere el capitán Arenas y desde ese mismo día le van a disparar con esas piezas de artillería a la posición de Monte Arruid. Una posición hecha para 2 secciones y en la que van a replegarse o van a intentar sobrevivir 3.000 personas. El teniente coronel Primo Rivera es alcanzado por en el brazo por una esquirla de uno de los cañones y va a morir en Monte Arruid días después, a finales de agosto. Perdón, a principios de agosto. Nador es la ciudad más cercana a Melilla, está al sur de Melilla a 16 kilómetros y es asediada desde el 24 de julio. Se rinde el 2 de agosto y esto va a ser el principio del fin de Monte Arruid y de Ceruán. Es la única posición en la que se respeta el pacto. Ceruán, asediada desde el 24 de julio, al caer Nador, los defensores pactan la entrega y caen un día después, el día 3 de agosto, cae la posición de Ceruán. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de la negociación de la capitulación? Salen todos sin armamento, les dejan ir a la tropa hacia Melilla y se quedan con los oficiales como prisioneros. Ese pacto nunca va a respetarse, salvo en Nador. Ahora pasamos a lo que pasó en Celuán, que eso nos puede valer para todas las posiciones, salvo Nador. Las tropas empezaron a ser perseguidas por todo el recinto y los alrededores de la posición. A los que ofrecían resistencia les daban muerte de las maneras más diversas. Los arqueños querían concentrar a los españoles en el patio de la Casa de la Ina, también denominado el Patio Moreno. Pero los europeos, que conocían los propósitos del enemigo, intentaban huir en dirección a Nador. La caballería rifeña los acosaba, les daba caza y los mataba, al tiempo que metían al resto dentro del patio. El jefe de la posición fue de los primeros en caer y lo juntaron con el teniente Fernández, también de la policía indígena. Los amarraron por la espalda, el uno contra el otro y con las manos atadas. Les taparon la boca y empezaron a dispararles repetidamente, acribillándolos a balazos. Más tarde cubrieron sus cadáveres con paja y los quemaron.
La concentración de tropas españolas en la Casa de la Ina constituyó un altercado sádico envuelto en la algarabía típica con la que procedían los arqueños. Quien intentaba escapar era acribillado indiscriminadamente a balazos, a sangre fría, y después lo remataban. Un hecho que llevaban a cabo especialmente las féminas con grandes piedras con las que machacaban sus cráneos. A los que quedaban de entrada les exigían todas sus pertenencias y más tarde los obligaban a desnudarse en medio de aquel horror. Y los iban sacando poco a poco de aquel grupo en que, constituidos en una gran masa, intentaban protegerse para torturarlos y darles muerte. La lucha en sí... Un poco atrás. Los mutilaban, les cortaban los miembros a sangre fría y especialmente los testículos, que se los metían en la boca mientras se desangraban, e incluso les partían el cuerpo en dos. A otros simplemente los mataban a pedradas o les ataban las manos con sus propios intestinos. Y cuando se aburrieron, a los que quedaban les disparaban entre un gran alborozo, mientras que algunos, aisladamente, fueron quemados vivos para más tarde prender fuego al corral, aún con los restos con vida de algunos soldados españoles. La crueldad de esas torturas se pudo constatar en los cadáveres con los que se hallaron meses después. Y aquí tenemos lo que cuenta el sargento Arturo Barea en su libro. La lucha en sí era lo menos importante. Las marchas a través de los arenales de Melilla, heraldos de desierto, no importaban. Ni la sed, ni el polvo, ni el agua sucia, escasa o salobre, ni los tiros, ni nuestros propios muertos, calientes y flexibles, que poníamos en una camilla y cubríamos con una manta, ni los heridos, que se quejaban de dolor. Nada de eso era importante. Todo había perdido su fuerza y proporciones. Pero los otros muertos, aquellos muertos que íbamos encontrando después de días y días bajo el sol de África, que vuelve la carne fresca en vivero de gusanos en 2 horas. Aquellos muertos mutilados, momias cuyos vientres explotaron, sin ojos o sin lengua, sin testículos, violados con estacas de alambrada, las manos atadas con sus propios intestinos, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, cerrados en 2. Oh, aquellos muertos. Bueno, pues cuando caen Celuán y Nador... Estamos así sin palabras la mayor parte de nosotros. Claro, es que eso que estoy contando es lo que pasa en todas las posiciones, salvo en la de Nador. En todas las posiciones. Sí. Pues vamos mismo... a la caída de Monterruiz, que claro, que sentencia, claro, Melilla la pone totalmente en peligro ya. Sí, y además ya es imposible o es casi imposible que puedan recuperar Monte Arruiz porque ya ha caído Nador y Celuán y ya están todos los rifeños en la zona esa. Vale, pasa. Con la caída de Nador y Celuán, el general Navarro sabe que o le rescatan o serán pasados a cuchillo. Navarro así se lo hace saber al alto comisario. El general Berenguer, preocupado por la defensa de Melilla, ni siquiera se plantea realizar una operación de rescate y autoriza a negociar la rendición. Navarro, herido de una pierna, pero sin delegar el mando, insiste en que la chusma, como así la llama, no va a respetar los acuerdos y aguanta lo máximo posible. El 9 de agosto, 12 días después, han llegado el 29 de julio, con escasez de agua, víveres y municiones, y sabiendo que esa ayuda nunca les va a llegar, negocia con los jefes de las cabinas. Los rifeños dejarán marchar, como se dijo en un principio, a los españoles hacia Melilla sin ser hostigados. Pactan entregar las armas, solo mantendrán sus pistolas los oficiales para controlar a la tropa. Cuando comienzan a salir de forma ordenada, la chusma se abalanza sobre ellos. Solo sobreviven 60 defensores de los 3.000 que allí se refugiaban. El desastre de Anual no se da por concluido aquí. Más de medio millar son hechos prisioneros y enviados a Axdir, capital de los Beni Urriagel. Liberados algo más de la mitad, porque el resto murió en cautiverio, el 23 de enero del 23, pagando un rescate de 4 millones de pesetas. Horacio Echevarrieta, empresario vasco, era un hombre influyente y de negocios y consiguió esta liberación. Vale, pasa. El Marqués del Rescate, hermano, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? Lo denegó, no quiso cogerlo, ese título del Marqués del Rescate que le ofreció Alfonso XIII. Esta frase se le atribuye al rey, pero yo no la comparto porque su majestad rey Alfonso XIII era muy militarista. Se dijo que cuando le dijeron que valía 4 millones de pesetas el rescate de estos prisioneros, dijo, ¿qué carne está la carne de gallina? A lo cual el teniente coronel Pérez Ortiz, el segundo por la derecha, cuando son rescatados, dice, las gallinas ya están en el corral. Vale, pasamos. Bueno, poca valoración a los soldados.
¿Cómo no hablar del sargento Vasallo si hablamos de Axdir y de los prisioneros? Francisco Vasallo Becerra, sargento de infantería del regimiento Melilla 59, superviviente de la matanza de Dar Kebdani en la circunscripción de Candusi. Enterró con un grupo de prisioneros a casi 1000 insepultos españoles e hizo de médico, teniendo nociones básicas o nulas de medicina, y le enseñó el teniente médico Serrano. Tanto españoles como a cabileños hizo de médico. Hizo amputaciones sin anestesia. Cuando fue allí tenía un balazo, creo que en el codo, un balazo, y fue a que le vieran en ese hospital de campaña que había montado el teniente Serrano con los prisioneros. Dijo, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Entonces, cuando vio tal nivel de descontrol que dijo, vengo a ayudar, y ya se quedó allí. Y bueno, para mí, una figura irreemplazable. El segundo comandante general de Melilla, el general Navarro. Fue el primero en llegar anual para el socorro de Geriben y organizó los intentos de rescate. Cuando llega Silvestre y le envía a Melilla, se va a regañadientes y vuelve inmediatamente cuando le llegan noticias de que Anual ha caído. Para la desbandada y se hace fuerte en Dardrius, trata de reunir fuerzas, todas las posiciones aisladas sobre su urna antes de replegarse más hacia el este, arenga a las tropas, da ejemplo constante y no deja que sus militares caigan en el derrotismo. Llega a arrestar a un teniente coronel por dar mensajes derrotistas a su unidad. Dispone a los muertos y heridos en el grueso de la columna, no quiere dejar a nadie. Es hecho prisionero en Arruid y trasladado al corazón de los Beni Urriaguel. Allí se erige en el tutor de todos los cautivos, llegan a amenazarle con fusilarle en el cautiverio, le encadenan como a un perro junto con el sargento Vasallo para minar su autoridad, pero no lo consiguen. Muere a los 24 años en Paracuellos, fusilado por las milicias republicanas junto a uno de sus hijos, a pesar de no secundar el golpe de Estado. ¿Cuál había sido su mayor error? Ser un héroe español. No, y africanista, que sería por lo que le metieron ahí. Aquí, bueno, todo esto. En esta que vas a hablar ahora, tengo un programa que es La Legión en Marruecos, que contamos en profundidad un poco el papel que tuvo la Legión a partir de este momento. Porque está recién fundada casi. Claro, así es. Claro, y la gente se preguntará, ¿dónde estaba el tercio de extranjeros? Pues combatiendo, como siempre, desde que se fundó. El recién creado tercio de extranjeros está combatiendo en la Comandancia General de Ceuta. No olvidemos que las operaciones principales de todo el protectorado español son en la Comandancia General de Ceuta contra el Rey Suni. Entonces, lo que pasa en Melilla le pilla improvisto a Berenguer. Ante los sucesos trágicos del derrumbe de la Congemel y del futuro incierto de miles de militares españoles e indígenas, recibe la orden de realizar una marcha forzada de más de 100 kilómetros y embarcar en Ceuta a toda prisa con dirección a Melilla. ¿Quién lo van a hacer? Las primeras y segunda bandera del tercio extranjeros. Y se llega a Robagozal en 28 horas, del 21 al 23 de julio. Embarcan en Ceuta y llegan a Melilla. El teniente del Mianastray, el fundador de la Legión, les dice en Ceuta, antes de partir para Melilla, lo siguiente: legionarios, si hay alguno que no quiera venir con nosotros, que salga de la fila, que se marche, queda licenciado ahora mismo. Los legionarios, nadie se mueve, todos siguen en la fila, y dice: legionarios, jurad ahora, ¿juráis todos morir si es preciso en socorro de Melilla? Sí, lo juramos. Viva España, viva el rey, viva Melilla. Cuando llegan con el barco el 24 de julio, pues bueno, pues además llegan también con el general Sanjurjo. Y Sanjurjo, que conoce a la oratoria del teniente del Mianastray, le dice: oye, esta gente está destrozada, los melillenses, da una arenga de las tuyas. Y dice el teniente del Mianastray a pie de barco: melillenses, os saludamos, es la Legión la que viene a salvaros, no temáis, nuestras vidas lo garantizan, venimos dispuestos a morir por vosotros, ya no hay peligro, viva España, viva la Legión, viva Melilla. Pues ahí está la Melilla, en Melilla ya la Legión. Y vamos a empezar ya las campañas de desquite. Vale, en un primer momento surge en toda España un sentimiento patriótico. Hay que vengar a nuestros caídos. Se mandan gran cantidad de tropas desde la península. Batallones expedicionarios de infantería de 12 regimientos, caballería, grupos de artillería, ingenieros, minas, ferrocarriles, alumbrados, zapadores, intendencia, sanidad. El regimiento de la Corona, con sede en Almería, es el primero en llegar y llega el 24 de julio. O sea, imaginaros, el 21 ha caído Geriben, el 22 cae Anual, el 23 se llega a El Batel y el 24 ya llegan las tropas de refuerzo. O sea, ha sido todo súper rápido, muy rápido. Pocas horas después de este primer regimiento que llega a Melilla, llegan 2 banderas de la Legión y una de regulares, que es lo que he contado antes del teniente del Mianastray.
Además, también llegan regimientos de Extremadura, Málaga, Borbón, Sevilla, Granada. El 25 de julio, un día después, siguen llegando regimientos del regimiento Sevilla, el regimiento Castilla, el regimiento España. En total, en la plaza de Melilla, a finales de agosto, Monte Arruiz va a caer el 9 de agosto, a finales de agosto va a haber casi 1000 jefes y oficiales y 35.000 tropas y clases. Y esto está extraído de la historia de las campañas de Marruecos en el tomo 3, en el capítulo 8, en la página 488. Porque, como dice mucha gente que había 50.000 tropas, 30.000 tropas, 20.000 tropas, esto era lo que había. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una división en el gobierno de Allende Salazar, el 4 de agosto del 21. Ese gobierno cambia el 14 de agosto del 21, 10 días después, y Antonio Maura asume la presidencia. El general Berenguer organiza las fuerzas y comienza a avanzar hacia Occidente, sometiendo a la kabila de los Beni Sikar, que está en la península de Tres Forcas, y el jefe de la kabila es Sidi Abdel Kader, que es un hombre leal a España. De hecho, hay una calle en Melilla con su nombre. Esta kabila se va a mantener fiel porque este hombre va a decir que hay una gran concentración de tropas españolas, va a ponerlo muy crudo para que los kabileños insurrectos no caigan sobre Melilla. Hay un intento de socorro a Nador el 26 de julio, pero realmente va a caer el 2 de agosto. Tampoco hay mucha información de este intento de socorro. Bueno, y hay un clamor popular para socorrer al general Navarro, que está allí, que está en Monte Arruiz hasta el 9 de agosto. El 6 de agosto del 21 hay una reunión con los jefes de las columnas, con Cavalcanti, con Cabanellas, Sanjurjo, Neila, Fresneda, y finalmente se levanta un acta con la rotunda afirmación: no es posible realizar acción ofensiva ninguna en plazo brevísimo para socorrer a la columna del general Navarro asediada en Monte Arruiz. Fijaros, el 6 de agosto ya saben, porque hay españoles que están llegando desnudos de noche, con gumiazos, con tiroteados, están llegando a Melilla y están contando lo que ha pasado en Celuán, lo que ha pasado en muchos sitios. O sea, saben que cuando caiga Monte Arruiz va a pasar lo mismo y no son capaces de montar una columna para socorrer a esta posición que saben que va a caer y saben lo que le va a pasar. Bueno, hay duros combates en Melilla, en sus inmediaciones, la Casa Bona, y la primera operación importante es en el Zoco del Jat, con los Beni Sikar, el 15 de agosto del 21. Ante la presión de la prensa y los políticos, tras la masacre de Monte Arruiz, ya ha caído Monte Arruiz el 9 de agosto, el alto comisario, el general Berenguer, presenta su dimisión el 14 de agosto junto con el presidente del gobierno. Y esta no es aceptada por Maura y le emplaza a seguir con su plan de reconquista. Ahí tenemos una foto del bloqueo de Dar Hamed, entrenador y atallón, que es el bloqueo malo o el bloqueo de la muerte, del cabo Suceso Terreros, en el que pide voluntarios para morir y van 15 legionarios a socorrer a los defensores. Mueren todos los defensores, que son de la brigada disciplinaria, y los rescatadores, que son... Hay una película francesa que cuenta esto, me parece, si no recuerdo mal. Una película francesa sobre los legionarios. Ajá. Avance hacia Nador en septiembre, el día 17, a Segangán, octubre del 21, el día 8, a Gurugú, ya por fin se toma el monte Gurugú el día 10 de octubre, que es la portada que vamos a poner de reclamo a ver esta conferencia, y Celuán el 14 de octubre. Ahí ya se ven las primeras imágenes dantescas en Celuán, con cadáveres insepultos por toda la zona. Aeródromo, Alcazaba, alrededores. Se racía, se castiga ejemplarmente a las cabilas y tribus que han sido especialmente hostiles con los españoles aquel verano. Se queman y requisan cosechas, se destruyen casas y se ajusticia a combatientes en juicios sumarísimos en el campo de batalla. Se entierran los cadáveres profanados y al aire libre desde hace meses. En Celuán, los reconquistadores tardarán días en poderse asentar debido a las condiciones insalubres de la zona a causa de los cientos de cuerpos insepultos. Ahí tenemos una foto que puede ser la casa de la Ina, ahí en Celuán. Imaginaros, con un pater militar dando la bendición a esos restos muertos hace ya meses. Ahí tenemos una foto también en la Alcazaba de Celuán y ya pues en plena operación de desquite o de reconquista. Continúa la presión social de grupos parlamentarios y la prensa sobre la depuración de responsabilidades en la cúpula del alto mando. Está también abierto el expediente Picasso, que se ha abierto el 4 de agosto. El general Berenguer vuelve a mostrar desagrado y ofrece su renuncia. Tampoco va a ser aceptada. El 10 de enero del 22 se llega a Darderius, se concluye la fase 1
establecimiento de la vanguardia de 1920. Hay una conferencia en Pizarra, una localidad de Málaga, el 4 y 5 de febrero del 22, en la que se ven 4 puntos muy importantes. Ocupación de puntos sobre la costa, desembarco de Alhucemas, que es un viejo anhelo que tienen los españoles para poder someter a Abdelkrim de una vez por todas, la situación y avance en la zona oriental y la repatriación de fuerzas hacia la península. Vale, pasa. Ocupación de Ámbar, el 18 de marzo del 22. ¿Qué pasa en esta operación? Pues es la primera vez en la historia que se usan carros de combate en nuestro ejército, el F-15 Renault, que es remanente de la Primera Guerra Mundial, en la meseta del Arkrab. Ocupación de Touggourt, 29 de marzo del 22. Suspensión de la operación días antes debido al mal tiempo y la imposibilidad de operar los aviones, considerados junto a los carros de combate indispensables para todas las operaciones realizadas a partir de la fecha. A partir de ahora, carros de combate, artillería y aviones. En este combate, en el de Touggourt, van 20.000 hombres. 2 brigadas mixtas a mando del general Cabanellas y Federico Berenguer, el hermano de Dámaso, y se toma la antigua posición. Bajas españolas, más de 400, entre las que hay 62 muertos, 352 heridos y 5 desaparecidos. Y ahí pongo un asterisco, porque no deja de ser curioso que en los libros, en los tomos de historia de las campañas, tienen a los desaparecidos como heridos. Sí. Y aunque nunca aparezcan, son como heridos, ¿no? O sea, son desaparecidos. Sí. O si no aparecen al cabo de 20 años muertos, o de un tiempo, serán muertos, serán fallecidos. Pero bueno, no deja de ser curioso. Bueno, el día 8 de abril, días después de Touggourt, ocupación de Darkebdani, mismas tropas que han combatido en Touggourt, combinación de fuerzas terrestres con aviación, artillería y carro de combate, dominación absoluta de la cabina de los Beni Said, recuperación de numerosas piezas de artillería y munición perdidas el pasado verano. Abdelkrim, que había estado presenciando la batalla, huye a los dominios de Beni Ulisex, se va replegando hacia Oriente. Paró en las operaciones y el gobierno y la prensa están desconcertados con las bajas de Touggourt. Y además hay una repatriación de tropas españolas porque es lo que pide en este momento la sociedad. Claro. Inactividad de españoles es igual a reorganización y ataques de los rifeños. Descartado el desembarco de Alhucemas por el gobierno, se pasa a una actitud pacifista en el protectorado. ¿Esto qué es lo que hace? Pues ataques a bloqueados y posiciones y emboscadas a convoyes. Se pasa a la acción política y el rifeño entiende flaqueza y debilidad por parte de España. En Madrid se critican las operaciones bélicas y se propone la designación de un alto comisario civil. El nuevo alto comisario, el general Burguete, el último alto comisario militar, va a tener más de lo mismo. Le van a coartar las operaciones militares. La inactividad, el tener las manos atadas, hace que haya ataques a posiciones a vanguardia de los españoles. Abdelkrim llega a tal la cosa que Abdelkrim llega a enviar un emisario al Peñón de Alhucemas para exigir a España que reconozca la República del Rif. Se dice que no, por supuesto. Ataques a posiciones a vanguardia, Tiziaza, Tizialma, Afrau, Tifaruín. Y bueno, muerte del teniente de Valenzuela, el jefe del tercio de extranjeros, el día 5 de junio del 23, en Tiziaza. Se recoge su cadáver junto con el de 51 legionarios y 4 regulares 2 días después. Imaginaros, 2 días después. Vale, pasa. Aquí vemos la cronología de las operaciones de reconquista. Nador en septiembre. El 10 de octubre, Monte Gurugú, 14 de octubre, Celuán, 24 de octubre, Monte Arruit, 11 de noviembre, Tifasor, 21 de diciembre, Baté y Tistutín, 9 de enero, Candusi, 10 de enero, Dardrius, 29 de marzo del 22, Touggourt, 8 de abril, Darkebdani. Entre octubre y noviembre del 22, Bentiev, Tafersit, Tiziaza, Tizialma, Moravo, Izumar, Afrau. El 27 de enero del 23 se liberan los prisioneros de Axdir, 325 españoles de los más de 500 que había. Ahí tenemos todos los altos comisarios que ha habido en esta época y todos los comandantes generales en la Reconquista. Imaginaros cuánta desestabilización. Claro, cada cambio, frenazo. Sí, sí. Efectivamente, ya tenemos al general Berenguer, que está en Monte Arruit, pues con un pañuelo en la boca, porque es que es tanto el hedor de los cadáveres que no lo puede soportar. Vale, pasa. Las constantes vacilaciones del gobierno ante el avance militar y con altas bajas propias en Touggourt, en Tiziaza o en Tifaruín hacen que los rifeños se envalentonen y la campaña fuera más larga. Como España había sido neutral, esto es importante, en la Gran Guerra y no firmó la prohibición del uso de armas químicas en el Tratado de Versalles, en el 19, pudo usarlas, las armas químicas, en el asedio a Tiziaza en diciembre del 22 y además lanzó proyectiles de artillería cargados con gas y la aviación también lanzó bombas con hiperita.
Golpe de Estado del general Primo de Rivera el 13 de septiembre del 23 y cambio del todo. Repliega la línea Estella. El general Primo de Rivera, el hermano del laureado del Alcántara, el general era abandonista. Esto quiere decir Sí, sí. no compartía estar en el norte de África cuando en España la gente se moría de hambre. Cuando llega al poder va a darse cuenta de que no puede negarse a esos convenios internacionales y se va a replegar a las posiciones costeras. Eso va a hacer que muera también mucha gente más. Por ejemplo, en Chagüen hay un desastre, por así decirlo, pero se tapa con la dictadura de Primo de Rivera. Esto hace que Catherine sea más fuerte y ataque a Francia y los galos y los españoles y den la operación de De Alhucemas. hecho, esa derrota francesa fue muchos más muertos que en Anual, si no recuerdo mal. Fíjate, sí, puede ser, claro. Lo que pasa es que la diferencia entre Francia y España es que en Francia murieron muchos sudaneses, Bueno, sí, claro, sí, tropas mucho africanas, africano, por así sí. decirlo. Bueno, y ya pasamos a la penúltima parte de la exposición, a esta figura que queremos reflotar, la figura del alférez Fernando Franco Pineda. Fernando Franco Pineda nació el 2 de octubre de 1896 en Sevilla, en el seno de una familia de la alta burguesía de la época. Era el menor de 9 hermanos, en esa época sabemos que teníamos muchos niños, y tenía 3 de ellos en el ejército. Otro de los hermanos llegó a ser alcalde de Sevilla, brevemente, pero llegó a ser alcalde de Sevilla. En el 17 ingresa en la Academia de Caballería y egresa, sale de la Academia con el empleo de alférez 3 años después. Es destinado al regimiento de cazadores Alfonso XII en Sevilla y disfruta de una vida placentera en su tierra hasta los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla. Esa llamada patriótica también va a afectarle a él, porque va a pedir destino en África. La mejor forma de irte destinado a combatir a África era pedir destino a regulares, y va a ser lo que haga. El 29 de septiembre del 21 es destinado al grupo de caballería de fuerzas regulares de Melilla. Marcha al día siguiente a Nador, donde va a comenzar a tomar parte de la campaña de reconquista de la Congemel. El 14 de octubre toma parte de la columna Cabanellas en vanguardia con el escuadrón para ocupar la Alcazaba y Celuán. El 24 de octubre realiza la misma acción en Monte Arruit. Las escenas de Celuán debieron quedársele pequeñas al ver tal disposición de cadáveres ultrajados al aire libre, y su determinación para vengar a sus compatriotas va a ser aún mayor. Toma parte en las operaciones de toma y reconquista del terreno en Taxuda, en Caza Esponja, en Igerman, en Morabito de Sidi Mesau, Yamacén, Tifasor y Ras Medua. El 11 de noviembre toma el Morabito de Sidi Mesau y toma a la carga un campamento enemigo y recupera 2 cañones y pone a los rifeños en fuga. Y ahora, en esa foto que está ahí a la derecha, dice que el alférez Franco Pineda ha sido propuesto para la concesión de la laureada de San Fernando. No encontré información de esta propuesta de concesión, pero como viene en la prensa, he cogido ese recorte, lo he puesto y creo, si es que alguna vez se planteó eso, que fue en esta operación, en la del 11 de noviembre, porque dice en el recorte de prensa que ha cogido cañones al enemigo, en una posición. Sí. 21 de diciembre del 21, ocupación de Tistutín y el Batel, Tauriac Medik y Dickermin. En el 22 ya, el 10 de enero, avance hacia Dardrius, combate y ocupación. Fíjate que no para de combatir y de tomar todas las posiciones que han perdido los españoles un año antes. En la segunda fase de la reconquista, la ocupación de Zadua de Abna, Abdesan, Kandusi e Imalén. El alto comisario traza una nueva línea para poder conquistar, y es la de Afrau, Tugurth y Drius. Entonces tienen que reconquistar Tugurth. Vale, pasa. El 29 de marzo del 22, durante los combates en todo el sector, es gravemente herido y trasladado a la enfermería de Dardrius, donde morirá. En los 6 meses justos, porque desplegó el 29 de marzo del 21 y va a morir el 29 de septiembre del 21 y va a morir el 29 de marzo del 22, 6 meses justos, en los que no para de combatir. Ha estado sin descanso en todas las operaciones de reconquista. Fíjate la importancia de estar en caballería o infantería y estar en fuerzas regulares o en la legión. Por sus acciones bélicas llegó a ser propuesto, bueno, esto lo he puesto, pero no está demostrado. Cuando murió tenía 25 años. Vale, pasa. Fue enterrado en el cementerio de Melilla, pero su familia pidió el traslado de su cadáver para darle cristiana sepultura en la provincia de Sevilla. Ahí tenemos la imagen del sepelio, en la que acuden infinidad de autoridades militares y civiles a recibirle a Sevilla, y está enterrado en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Es allí donde tiene una calle con su nombre. Alférez Fernando Franco Pineda, descanse en paz. Aquí tenemos un relato extraído de unas memorias en las que se puede ver o se puede intuir cómo murió el alférez Fernando Franco Pineda. Batalla de Tugurth, relato.
Por la izquierda avanza un escuadrón de regulares. En el collado aparece de pronto numeroso enemigo. Le deja avanzar y cuando está a media ladera, rompe sobre él sus mortíferos fuegos. Muchos jinetes caen, otros mueren con sus caballos y varios de estos, sin jinete, galopan asustados entre el nutrido fuego, mientras los restos del escuadrón se retiran por los costados de la loma. No, está claro. Uh-huh. Ahí tenemos un recorte de periódico en el que dice que van a traer el cadáver del alférez Fernando Franco Pineda a Sevilla y la foto de la derecha es la calle que está en su honor en Alcalá de Guadaira. Uh-huh. Y otra foto más, otra curiosidad, es el nombramiento de los nuevos alféreces de caballería el día 11 de julio del 20 y bueno, en la que se puede ver que están, pues junto con él está el alférez de caballería Manuel Fernández Silvestre, que es el hijo, que es Bolete, el hijo del general Fernández Silvestre. Vale, pasa. Vale, ya para finalizar la conferencia, por supuesto, las consecuencias militares, civiles y políticas del desastre. Fue una gran derrota militar española, con 13.000 muertos entre los 8.500 generales españoles. Se destapan los episodios de corrupción en el gobierno y en el ejército. Se abre el expediente Picasso, en el que inculpa a los 3 generales. Imaginaros, el general Silvestre, desaparecido y muerto en combate, inculpado. El general Berenguer, dirigiendo las operaciones de reconquista, inculpado. Y el general Navarro, prisionero e inculpado. Las posibilidades y bloqueos eran indefendibles entre ellas, sin opción de aguada, lo que se explicó antes, era muy complicado. Las líneas logísticas eran demasiado alargadas y eso hizo que no hubiera pues, prácticamente oposición. Y la tropa española estaba poco instruida y desmoralizada en base a esto que contamos del desastre Barranco del Lobo y la formación de fuerzas indígenas, fuerzas regulares y fuerzas del ejército extranjero. La compra de lealtades no fue efectiva en las cabilas, ya que se sometían a la cabila más fuerte. A esto hay que entender que en la mentalidad de las jarcas y las cabilas, lo importante no es que te paguen, sino que tengas miedo a tu aliado, es decir, el temor o el respeto de la fuerza, ¿no? Sí, así es. Y luego, una realidad, nunca empatizaron con los españoles por tener diferente religión, diferente cultura y diferente... De hecho, tenía esta componente de Guerra Santa, este conflicto. No en el Rif, pero sobre todo en la zona de Ceuta. Ahí sí que tuve un componente, incluso llamamiento a la Guerra Santa en algunos aspectos. En la campaña de Esquite, un nuevo ejército florece. Hombres mejor instruidos, mejor material e irrupción de las TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos, con carros de combate, aviación y artillería modernas. Consecuencias políticas, dimisión del gobierno de turno, seguro, los primeros días, el 4 de agosto, y bueno, había habido 11 gobiernos en 6 años. Impresionante. Golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, se suprimen las Cortes, es el principio del fin de Su Majestad el Rey Alfonso XIII y el principio del fin de la Restauración, y hay un cambio de estrategia con Marruecos. Menos posiciones, línea Estella o línea Rivera, Primo de Rivera. El Raizuin se niega a ser evacuado, que había hecho las paces con el general Burguete y estaba en su zona de influencia, se niega a ser evacuado junto a los españoles en la zona occidental y cae en manos de Abdelkrim. Morirá 2 meses después en cautiverio. Abdelkrim se confía y ataca a los franceses en la batalla del río Guarga el 13 de abril del 25. Caen en 2 meses 48 de 66 posiciones. España y Francia desembarcan en Alhucemas en base a esto el 8 de septiembre del 25. El 2 de octubre del 25, toma de Anual y saqueo de la localidad. El 26 de mayo, entrega de Abdelkrim a los franceses. Por supuesto, Abdelkrim se va a entregar a los franceses y no a los españoles porque sabe lo que le va a pasar. Y en el 27 hay una pacificación general en el protectorado. ¿Cuándo dejamos la zona norte de Marruecos junto con Francia? En el 56, cuando Marruecos se hace como país. Bueno, que lo comentamos en parte en el programa de Ifni Sahara. En la introducción comentamos esos elementos. Pues las preguntas, como estamos en un programa en diferido, que nos las hagan en los comentarios. Y espero que les haya gustado este programa sobre el desastre anual, pero nos centramos también un poco en la recuperación del territorio y en parte también del orgullo perdido tras esa derrota. Pues, Rubén, muchas gracias. Espero que la gente, junto con los demás programas que tenemos sobre el anual, ¿no?, aprendan los errores, pero también saquemos luz, ¿no?, a los éxitos, ¿no? Es decir, al final, los héroes que sacrificaron sus vidas por sus compañeros tienen que eclipsar a los cobardes que vendieron a sus compañeros por sobrevivir, ¿no? Es decir, en la vida todo hay luces y sombras. El problema es que a veces nos fijamos solo en lo malo, ¿no? Pues esperemos que este programa
sin ocultar lo malo, saque luz y dé cierta visión optimista, ¿no? de nuestro pueblo y de nuestra historia también, que es un poco importante. Una cosa es mentir o hacer leyenda rosa, y otra cosa es solo hacer leyenda negra, ¿no? Pues creo que el objetivo tenemos que verlo por ahí. Pues Rubén, muchas gracias. ¿Ya tienes pensado la siguiente programa de qué podemos hablar? Pues sí, tengo también pensado, tengo pensado la guerra del Golfo y la operación Provide Comfort, una operación que se hizo en el Kurdistán y lo hizo lo hicieron los españoles, lo hizo la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas, y es otra operación de la que se ha hablado muy poco, porque efectivamente la guerra de Bosnia-Herzegovina y ese despliegue de cascos azules españoles eclipsó a esta operación. Y bueno, con tu permiso, pues en un No, futuro... la guerra del Golfo es algo que tengo yo ganas de tratar, porque Vale, creo que perfecto. fue mi primer así gran contacto, un poco las Malvinas de pequeño, pero la guerra del Golfo, que me pilló más adolescente, fue, yo creo que todavía tengo el recuerdo de cuando estuve en Francia, ver un convoy entero de vehículos del ejército francés dirigiéndose hacia Marsella para ir para allá, y fueron kilómetros y kilómetros viendo ese convoy y me llamó mucho la atención. Pues... de hecho, en Francia compré un libro que era Las armes de la guerra du Golfe, de Golfe, que lo perdí, no sé dónde lo tengo, la verdad. Era muy bueno el libro. Pues Rubén, muchas gracias. A ti. Para mí es Espero un placer. que vuelvas pronto a Belum Artis y que la gente te siga en tu canal Historia Militar del siglo XX, ¿no? Así es, historia militar del siglo XX, en la que se abordan temas de actualidad del siglo XX, conflictos políticos y bélicos, en vídeos de 30 minutos. Más tiempo no tengo, tengo mucho lío en casa. Yo me llevo más tiempo hacer un vídeo de 20 minutos que un directo de 1 hora. Eso te lo digo que es algo que aprendí. Pues muchas gracias a ti, Rubén, por venir. Y muchas gracias a todos los que estéis en el directo viendo este programa. Y ya, como recuerdo, el libro Memorias de África a orillas del Níger, de nuestro amigo Rubén, que está disponible en todas las librerías, pero también en Amazon, en los enlaces de compra que os pongo en la descripción de todos los programas. Pues muchas gracias, Rubén. Si quieres decir algo como despedida a los oyentes. No, para finalizar eso, o sea, tener la oportunidad de poder hablar bien del ejército y de España, pues es un lujazo, ¿no? Por así decirlo, y además que tenemos muchísima historia y cultura militar y tenemos que potenciarla y tenemos que enorgullecerlos, porque realmente ha habido un montón de conflictos, de batallas, de decisiones en las que los españoles siempre han estado ahí. Entonces, viene muy bien recordarlo. Y tal día como hoy, hace 102 años, un grupo de 500 hombres, en su mayoría analfabetos, decidieron sacrificarse porque unos tíos a los que no conocían tenían la bandera de España como ellos, Sí. ni más ni menos. Y también chavales como ellos, analfabetos y de pueblo o de ciudad, de barrio, la mayor parte de ellos que no pudieron pagar esa cuota. Pues muchas gracias a ti por este viaje en el tiempo, y a los oyentes, como siempre, os recuerdo que en agradecimiento podéis dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra la historia militar española, pero también la historia universal de los conflictos, tanto las batallas, las guerras, como sus causas. Espero que os haya gustado este viaje hoy, 23 de junio, en recuerdo a la carga del río Igán del regimiento Alcántara, que os recomiendo ver el poema que tengo aquí en YouTube, leído por mí. Hay voces mejores para leerlo, pero está ahí, y espero que el homenaje a estos hombres que dieron su vida por sus compañeros, más que por España, no vamos a decir que ahí fue una lucha por sus verdaderos camaradas de armas, que es el motivo que en todas las obras y estudios se trata. Es decir, al final los soldados olvidan actos heroicos, olvidan grandes causas y luchan por sus compañeros de trinchera, ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y así sepáis mejor qué fue el desastre anual, pero sobre todo también estas campañas de recuperación o de reconquista o de desquiste de Melilla. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en Belum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia.